Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Entendiendo la Biblia, donde nuestro deseo es tratar de ayudarle a entender mejor su Biblia para poder aplicarla a su vida personal. También si usted la enseña, si usted la predica, puede servirle de algún comentario, de alguna ayuda para considerar algunas cosas de la palabra de Dios y cómo son relevantes a la vida de nosotros. Estamos estudiando el libro de Santiago. Hoy vamos a comenzar el capítulo número 3 y comienza capítulo 3 por los primeros 12 versículos hablando acerca de la lengua. Cómo necesitamos ayuda con nuestra lengua. Nuestra lengua es un instrumento muy poderoso que tiene mucha influencia para bien o para mal. Y Santiago ya nos dio un vistazo en capítulo 1 acerca de la lengua y ahora va a tomar una gran porción de capítulo 3 para animarnos en cuanto a nuestra lengua. Recordamos el contexto de Santiago, está animando a estos hermanos judíos que han sido esparcidos por causa de la persecución, a que ellos sean maduros en la fe. Muchos de ellos tienen años en la fe, pero no están mostrando verdadera madurez. Entonces él ha estado hablando con ellos acerca de cómo ellos pueden autoexaminar la madurez de su fe. Y habla primero de las pruebas y podemos evaluar la madurez de nuestra fe, de nuestra espiritualidad, por ver cómo respondemos en las pruebas. Trata con la tentación y trata con muchas otras cosas en capítulo 1 de recibir la palabra, de no solamente ser oidores, pero también hacedores de la palabra, de poner en práctica. Capítulo 2 nos habló acerca de la fe genuina, de que una fe genuina, una fe salvadora, es una fe que produce obras. Entonces, una conversación genuina no requiere obediencia. El evangelio, la salvación, no requiere obediencia, pero sí produce obediencia. Es una buena frase que quizás usted se acuerde. Es imposible que una persona pecadora acepte a Cristo, que le entre el Espíritu Santo a morar en ellos y que su vida no cambie para nada. La palabra de Dios dice que somos una nueva criatura en Cristo y eso se ve por medio de nuestras obras. Entonces nuestra obediencia no produce salvación, sino que nuestra salvación produce obediencia y produce un deseo de querer agradar y de servir a Dios. Entonces, ahora entramos aquí acerca de la lengua. En Santiago 1 y el versículo 26, Santiago había dicho esto, se lo voy a leer, había dicho: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Cubrimos eso en un podcast entero. Si necesita volver a verlo, sería una bendición que lo haga. Pero ahí Santiago habla de que la persona que se cree madura, que siente en su corazón que ha madurado, que ha crecido, que es espiritual, quizás hace muchas buenas cosas para Dios, para la obra de Dios, para el pueblo de Dios, quizás aún puede ser un pastor, un líder en una iglesia. Pero si él no refrena su lengua, si él no tiene control sobre su lengua, él está está engañado en su corazón al pensar que él es maduro, porque la madurez se muestra en nuestra lengua. Y Cristo lo habló, que del corazón, de la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces, un corazón inmaduro produce una lengua suelta. Es imposible de evadirlo. Nuestra lengua revela nuestro corazón. Está de moda hoy decir: nadie conoce mi corazón, nadie me puede juzgar, no puede saber lo que yo siento, lo que yo soy. Pero hay ciertas cosas de nosotros que revelan nuestro corazón, revelan nuestro estado espiritual, revelan nuestra madurez. Y la lengua y cómo usamos nuestra lengua es una de esas cosas que revela nuestra madurez. Entonces todos entendemos que el poder hablar con nuestra lengua es un privilegio. Como seres humanos, nosotros tenemos la habilidad, Dios nos dio la habilidad de hablar. Así nos comunicamos. Es una gran bendición. Podemos usar esta lengua para muchas cosas y las debemos usar para muchas cosas buenas. Con esta lengua alabamos a Dios, cantamos al Señor, oramos. Con esta lengua hablamos acerca de Cristo a otros. Con esta lengua podemos edificar a nuestros hermanos y animarlos. Podemos instruir a nuestros hijos. Podemos dar gracias a aquellas personas que son de bendición para nosotros. Hay muchas cosas buenas que podemos hacer con nuestra lengua. Pero también sabemos que nuestra lengua tiene el poder de ser de gran desánimo, de gran destrucción. Puede decir mentiras, puede arruinar el testimonio de una persona. Nuestra lengua puede chismear.
Nuestra lengua puede quebrar el corazón de alguien con algo que decimos a ellos o acerca de ellos a sus espaldas y después ellos escuchan lo que dijimos. Podemos usar esta lengua para maldecir, para insultar a otros, para atacar a otros, para criticar a otros. Esta lengua, sin duda, es una de las maneras en las cuales usted y yo podemos tener la mayor influencia en este mundo. La habilidad de hablar es una habilidad de influenciar. Las palabras hacen influencia, pero hacen influencia para bien o hacen influencia para mal. Todos podríamos en este momento recordarnos de algún tiempo cuando alguien habló bien de nosotros o nos dio un cumplido, nos dio una palabra de ánimo, alguien quizás tomó la Biblia y nos retó con algo, nosotros quizás aceptamos a Cristo por alguien hablando la palabra de Dios y la decisión más importante que tomamos en nuestra vida de aceptar a Cristo se tomó como resultado de que alguien usó su boca, su lengua para instruirnos. Entonces sabemos que la lengua puede ser de ayuda, pero también sabemos que la lengua puede dañar. ¿Cuántos no hemos sido dañados por la lengua de alguien? Alguien que nos criticó, que nos atacó, que nos dijo algo muy fuerte, que quizás hasta la fecha está grabado ahí en el corazón lo que ellos nos dijeron. Las palabras son muy peligrosas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y pensar antes de hablar. Pero aun si nuestros pensamientos y nuestros sentimientos no son sanos, nuestras palabras no van a ser sanas, porque nuestras palabras literalmente vienen como resultado de la condición espiritual de nuestro corazón. Un corazón que tiene amargura, un corazón que es carnal, un corazón que tiene envidia. Ese corazón va a producir una boca que va a dañar a otras personas. Entonces, como cristianos, una de las cosas en la cual debemos de darle mucha atención es a nuestra lengua. Y muchos de nosotros sabemos después de años cómo ser buenos cristianos. Sabemos cantar, sabemos enseñar a los niños, sabemos quizás ganar a alguien para Cristo, quizás aún enseñamos una clase, predicamos mensajes, sabemos vestirnos como cristianos, pero vayan a evaluarnos por nuestras palabras, pareciera que ni siquiera conocemos a Cristo. Eso muestra que hay una inmadurez todavía en nuestra vida. Ahora, en este pasaje, Santiago trata realmente con dos cosas. Y primero, él habla acerca de un tema que pareciera ser controversial, pero realmente no lo es. Pero miremos versículo 1. Vamos a empezar en estos versículos. Dice así: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Ahora, lo que Santiago está hablando acerca de que no se hicieran maestros muchos de vosotros. ¿Qué está diciendo? Santiago no quiere que enseñen la Biblia, Santiago no quiere, estamos hablando de enseñar en el dentro de la iglesia, entonces no está hablando de enseñar matemáticas o ciencia, está hablando de no os hagáis maestros muchos de vosotros en cuanto a decir, declarar, enseñar la Biblia. Ahora, primero hablemos de lo que Santiago no está tratando de hacer. Él no está tratando de desanimar a la gente que hable de Dios, que hable de la Biblia, que enseñe en la Biblia. Sabemos que también Pablo lo dijo en 1 Timoteo 3 y el versículo 1, que si alguno anhela obispado, buena obra desea. Entonces es bueno el querer hablar de Dios, el querer predicar la palabra de Dios, el querer ser pastor, el querer ser maestro. Pero Santiago regresa a un punto que hizo en Santiago 1 y el versículo 19, cuando estaba hablando de recibir la palabra, y habló acerca de que todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Muchas veces tomamos ese pasaje fuera de contexto y hablamos de la ira y que no debemos de hablar, debemos de escuchar a la gente antes de responderlos, pero no está hablando de oír a la gente, está hablando de oír la palabra de Dios. Y lo que sucede es esto, quizás ha sucedido en su iglesia, quizás ha sucedido en su propia vida, pero hay mucha gente que llega a la iglesia y pronto quiere un ministerio de enseñanza. Quiere una clase, quiere enseñar un discipulado, quiere en nuestra iglesia quizás estar en un programa de la radio y quiere tener una posición de influencia, de enseñar, pero todavía no ha madurado al punto de estar en un punto de que sus palabras sean palabras que realmente sean dignas o sean correctas. Entonces, el querer enseñar antes de que uno esté preparado para enseñar puede ser más un estorbo que una bendición.
Entonces, hay muchas personas que pueden tener el deseo de enseñar la palabra, pero no tienen el deseo todavía de recibir o de oír la palabra. En nuestra iglesia ha pasado varias veces que llegan personas y dicen, pastor, yo vengo de tal iglesia, yo tenía tal ministerio y yo quiero enseñar. Ok, hermano, ¿sabe qué? Por unos 6 meses venga, sea fiel, conozca nuestra iglesia, dijimos, lo conocemos, pruébese un poquito, vamos a ver dónde lo enchufamos después. Y después de 2 o 3 meses se desaparecen o empiezan a ser infieles porque ellos realmente lo que quieren es una posición de liderazgo. Ellos lo que realmente quieren es nada más enseñar, 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 pero no quieren escuchar. Hay iglesias donde va gente a enseñar la clase de escuela dominical, enseñan a los niños quizás el domingo en la mañana y en la tarde ni siquiera quieren llegar al servicio. Entonces quieren ser tan fieles en enseñar la Biblia, pero todavía no han madurado suficientes para realmente practicar lo que ellos mismos están enseñando. Entonces cuando uno pone a cualquiera como maestro, está poniendo gente como maestro a enseñar la palabra que todavía no ha aprendido a vivir la palabra, entonces está siendo un símbolo o una muestra de hipocresía a aquellos maestros, a aquellos alumnos a quienes está enseñando. Sabemos que en el tiempo de la Biblia, en la iglesia, habían pastores, evangelistas, maestros. Se habla de eso en Corinto, se habla de eso en otros lugares, así como hoy en su iglesia hay un pastor, en nuestra iglesia hay un pastor, hay maestros que están dedicados a enseñar a adultos, a jóvenes, hay niños, hay hermanos que quizás cubren el púlpito cuando el pastor no está. Hay personas que enseñamos, pero una persona que enseña debería de ser una persona madura. Entonces, antes de llegar al punto de enseñar, uno debería de estar maduro en su vida. Eso también muestra lo que es su ejemplo. Entonces, Santiago no está desanimando al maduro a que enseñe, no está desanimando al que tiene el llamado de enseñar y de predicar, que enseñe y que predique. Lo que está haciendo es esto: tome serio la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios. Y si tú vas a enseñar la palabra de Dios, deberías de primero enseñar cómo vivir la palabra de Dios con un testimonio maduro. Algo así es cierto. Cuando un maestro cuando su enseñanza no es validada por su ejemplo, nosotros no tenemos interés en escucharlo. Si una persona viene a enseñarle a usted acerca de las deudas y que no debe de tener deudas, y que trabaje con sus deudas y que pague sus deudas. Y después usted le pregunta que si tiene deudas y dice que tiene 4 tarjetas de crédito en la cual debe $50,000. Usted dice, ¿quién es este para enseñarme a mí de las deudas? Mira las deudas que tiene. Cuando un maestro enseña que debemos de evangelizar y él no da el ejemplo de evangelizar, es una hipocresía. Cuando un maestro enseña, debemos de ser fieles a la iglesia, debemos de leer la Biblia, y él no lo está haciendo. Cuando un maestro dice, debemos de vivir piadosamente, pero él no está viviendo piadosamente, entonces él está dando una contradicción con su vida a lo que él está enseñando. Entonces, no debemos de desear ser maestros hasta que tengamos la madurez. Sí, nunca vamos a ser perfectos, siempre vamos a fallar, siempre va a haber gente que nos va a estar examinando, pero por lo menos debe de haber una madurez de que la mayoría de las veces nuestras palabras simplemente están validando nuestras acciones, o nuestras acciones están validando nuestras palabras. Estamos viviendo lo que enseñamos. Una frase que uso seguido aquí es esto: lo que hacemos habla tan fuerte que a veces la gente no puede escuchar lo que decimos, porque lo que yo digo no va a tener el mismo valor de lo que yo hago. Entonces, si yo realmente quiero ser un maestro, quiero enseñar la palabra de Dios, voy a usar mi lengua para enseñar a otros. Primero, debo de tener el ejemplo correcto para que los alumnos quieran seguir no solamente mi enseñanza, pero puedan seguir también mi ejemplo. Entonces, algunos de ellos no estaban listos para ser maestros porque no habían madurado en un punto de que su enseñanza realmente fuera validada por su vida. El segundo punto ahí es de que un maestro que no está maduro puede decir cosas que no debe de decir. Lo que dice al final del versículo 1 es esto. Dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Vamos a ser responsables por nuestras palabras. Podemos ser condenados por lo que nosotros decimos. ¿En qué sentido? Agárrelo. Si yo digo, hermanos, Dios dice esto, hermanos, ustedes deben de hacer esto, debe ser algo que Dios dijo.
Porque si yo estoy poniendo palabras en la boca de Dios, Dios me va a juzgar por eso. También si yo le digo a alguien, mira, está bien que tú hagas eso, no te preocupes. Y yo predico que ciertas cosas están bien o enseño que ciertas cosas están bien y esas cosas no están bien. Yo soy responsable. Sabemos en el Antiguo Testamento, Dios se ofendió mucho con aquellos falsos profetas que decían que Dios había dicho. ¿Se acuerdan? Muchos decían, no, Dios no va a destruir a Jerusalén. Ahí venían los profetas del Señor diciendo, Dios los va a destruir, arrepiéntanse. Y habían profetas falsos que decían, no, no va a pasar nada. Esas son promesas, esas son acusaciones vacías. Eso no va a pasar. No se preocupen por aquello. Y Dios tomó seriamente que hombres en nombre de Dios estaban diciendo que Dios no iba a hacer ciertas cosas. Entonces, cuando uno se pone y a declarar la palabra de Dios, se pone en un punto que es responsable por cada cosa que dice. Nos haría bien a los pastores y a los maestros que tomemos en serio este punto. Hay una condenación para que sabemos que en nuestro tiempo hay muchos falsos maestros, muchos hombres que predican el evangelio de la prosperidad, que predican salvación por obras, que predican que esto está bien y aquello está bien, y un día Dios va a tratar con ellos. Pero mientras estamos tan enfocados en ellos y lo que ellos enseñan y lo que ellos hacen mal, tengamos cuidado también nosotros de tener la madurez espiritual y el conocimiento espiritual y la sabiduría espiritual para saber que cuando yo hablo, enseño la palabra de Dios, yo estoy hablando en el lugar de Dios. Y si yo voy a declarar que Dios dijo algo, debe de hacer algo que Dios realmente dijo. Y si yo voy a decir que algo está bien, debe ser algo que Dios deja claro que está bien. Yo no debo de tratar de ponerme en el lugar de Dios y decir cosas que realmente no son. Un maestro de la Biblia debe de hacer todo el intento posible de enseñar lo que Dios ha dicho. No enseñar más y no enseñar menos. Deja claro que Dios condena y Santiago se incluye en eso. Si lo notó, él dijo, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Santiago dice, esto me aplica a mí. El medio hermano de Jesucristo, el que está inspirado por el Espíritu Santo aquí, yo tengo que tener cuidado con lo que yo hablo porque yo puedo recibir condenación por lo que yo digo. Entonces Santiago se está incluyendo y nos da aquí un buen punto como pastores, como maestros. Cuando enseñamos la palabra de Dios, debemos de incluirnos a nosotros en este mismo asunto. Nosotros también tenemos que tener cuidado con nuestra lengua. Quizás nosotros como pastores o maestros de la Biblia, si usted enseña a niños, es algo serio. Entonces, enseñando la palabra de Dios es algo serio y debemos de tomarlo serio. No importa si es en una congregación, no importa si es en una clase de niños, de jóvenes, si es en un devocional, si es algo que compartimos en las redes sociales. Si vamos a decir que Dios lo dijo, vamos a estar enseñando de cualquier manera la palabra de Dios, debemos de tener cuidado. Entonces Santiago dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Está diciendo esto, tomen en serio la responsabilidad y no todos quieran ser maestros de la Biblia cuando todavía no han madurado al punto de poder decir lo que Dios quiere que digan y de poder vivir como están realmente enseñando. Según Timoteo 2:15, uno de mis versículos favoritos, lo aprendí de niño en el Club Avanza, allá en Argentina, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Qué dice después? Que usa bien la palabra de verdad. Ese debe ser nuestra meta cada vez que vamos a enseñar la palabra de Dios. Entonces, Santiago primero trata con ese aspecto de nuestra lengua, declarando la palabra de Dios, enseñando la palabra de Dios. Tengamos cuidados y no es una responsabilidad o privilegio para cualquier persona. Debería ser tomado seriamente. Después, en versículo 2 al 5, él habla acerca de cómo podemos controlar esta lengua y cómo todos fracasamos con esta lengua. Miren versículo 2. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Entonces, primero reconoce, todos ofendemos muchas veces. Hermano, usted ha ofendido con su lengua, yo he ofendido con mi lengua, yo he dicho cosas del púlpito que no debía de haber dicho, usted ha dicho cosas que no debe de haber dicho, todos batallamos con nuestra lengua. Pero, dice después, dice versículo 2, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto.
Ahora, está hablando no necesariamente de que nadie va a poder nunca ofender, porque si no, tendría que ser perfecto. Es lo que a veces uno piensa. No, si alguno no ofende, es perfecto. La palabra perfecto tiene que ver con completo, tiene que ver con de edad madura, tiene que ver con maduro. Entonces, el punto aquí es que nosotros podemos llegar a un punto donde rara vez ofendemos. Podemos estar maduros de controlar nuestra lengua. Y eso se ve con la última parte. Dice, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Entonces podríamos traducirlo así. El que ha aprendido a refrenar su lengua no va a ofender. Y si es capaz de refrenar su lengua, es capaz de también refrenar todo el cuerpo. Entonces dice esto, el que tiene la madurez de controlar su lengua, tiene la madurez de controlar todo. ¿Por qué? Porque la lengua es uno de los instrumentos más difíciles de controlar, más difíciles de refrenar. Cuando alguien madura al punto de poder controlar su lengua, entonces debe ser suficientemente maduro de controlar todo. ¿Por qué? Porque no hay ninguna manera más fácil de pecar que con nuestra boca. ¿Sí? Todos podemos pecar fácilmente con nuestra lengua. Es una de las maneras más fáciles de pecar. Hay ciertos pecados que quizás uno quisiera cometerlos y no tiene la facilidad o tiene miedo de algún castigo, de algún juicio. Quisiera robar un banco, quisiera a veces desquitarse y golpear a esa persona, pero no quiere ir a la cárcel, no quiere pagar entonces mejor se aguanta. Pero con la lengua, en el momento, en el impulso, sale sin pensar en las consecuencias. Nadie nos para, nadie nos limita, no vamos a ser encarcelados por lo que decimos. A veces la gente quisiera encarcelarlos, algunos mereceríamos estar encarcelados por algunas cosas que decimos, pero podemos pecar libremente con nuestra lengua. Es fácil pecar con nuestra lengua. Ahora, quiero llevarlo ahora a Mateo 12, donde Jesucristo trata con este tema, ¿ok? Y él habla de esto. Vamos a ir a Mateo 12, versículo 34. Dice, empieza ahí hablando con los fariseos, dice, generación de víboras. Primero no puedo leer este pasaje sin tocarlo. ¿Cuántas veces he hablado con pastores? Si usted no me conoce a mí, yo estoy totalmente en contra de que pastores en el púlpito insulten al pueblo de Dios, insulten a visitantes, llamen rameras a a mujeres que usen pantalones, llamen a maricones, a hombres porque no dicen amén, digan que alguien es menso porque no gana almas. En mi opinión, eso no tiene nada que ver con el Señor Jesucristo. Eso no es del carácter ese no es el carácter de un pastor representando a Dios, eso no muestra amor para el pueblo de Dios y esto está totalmente fuera de lugar en el púlpito. En nuestro púlpito, en nuestra iglesia, no permitimos que alguien hable así. Si alguien habla así, nunca más los invitamos a venir a nuestra iglesia porque no vamos a permitir que desde el púlpito anden golpeando al pueblo de Dios. No debería de ser así. Un pastor debe de ser ejemplo de un hombre espiritual, sus palabras deben de edificar. Sí, tenemos que regañar, tenemos que exhortar, tenemos que predicar duro y hacemos todas esas cosas, pero insultar a la gente y acusar a la gente de cosas que uno no sabe no tiene nada que ver con un hombre de Dios y el carácter de Dios. Y muchas veces, pero Cristo dijo generación de víboras a los fariseos. Déjame le recuerdo, Cristo, es Dios en la carne. Dios tiene la autoridad de hablarnos como Él quiere hablarnos. Pero Él no habló a sus discípulos así. Sí, les dijo hombres de poca fe y les dijo cosas así. Cuando Él habla generación de víboras, Él está hablando con los fariseos y Él como Dios conoce su corazón. Él no está llegando a una conclusión, Él no está suponiendo, Él no está en la carne, Cristo nunca podía estar en la carne. Él lo está haciendo para señalar a estos judíos alrededor que estos fariseos eran hipócritas y estaban queriendo nada más engañarlo. Entonces, solamente porque Cristo tomó la autoridad de hablarle así, generación de víboras, a estos fariseos, quiero recordarle, Él tenía una autoridad como Dios que usted y yo no tenemos. Nosotros, aunque somos pastores, aunque somos maestros, todavía somos ovejas también y debemos de tratar con respeto al pueblo de Dios y a cualquier visitante que entró a nuestra iglesia buscando de Dios, deberíamos de representar a Dios así. Yo nunca pienso que Dios le va a hablar a un hombre como algunos pastores le hablan a los hombres. Dios no trata con ese tipo de espíritu, con ese tipo de amor. Entonces, no usemos este pasaje de generación de víboras para excusar que nosotros como pastores podemos decir algunos hasta maldiciones desde el púlpito y usan esto como pretexto. Cristo está hablando con los fariseos
Cristo es Dios, Él tiene la autoridad de hablarles conforme a lo que es su corazón. Y Él le llama víboras porque su corazón realmente es lo que ellos eran y es lo que estaban haciendo. Usted y yo no podemos conocer exactamente el corazón de una persona y no debemos estarles hablando así con ese tipo de espíritu. Ok, lo siento que me distraje ahí, teníamos que tratarlo. Generación de víboras dice, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces dice esto Cristo, ustedes no pueden hablar lo bueno siendo malos, porque lo que está aquí adentro va a salir. Corazón malo, palabras malas. Corazón bueno, palabras buenas. Oh, pastor, yo tengo el corazón bueno, nada más que batallo con mi lengua. No, no, párele. Usted no puede hacer eso. Cristo dice, lo que está aquí va a salir. Entonces usted no puede engañarse a pensar que usted es maduro cuando sus lengua y sus palabras dicen otra cosa. Dice el hombre bueno del tesoro, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. El hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Entonces otra vez sale del corazón. Más os digo, versículo 36, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Cristo dijo, cada palabra que el hombre diga en el día del juicio va a dar cuentas por lo que dice. Hermano, es fácil pecar con nuestras palabras, es fácil chismear de alguien, es fácil hablar mal de alguien, es fácil insultar a alguien, pero un día vamos a dar cuenta de Dios por cada palabra que decimos en privado, en público, en cualquier lugar. Dios lo está registrando en algún lado y Él va a juzgarnos y tratarnos por nuestras palabras. Ahora vamos otra vez a Santiago, vamos a terminar ahí, en Santiago capítulo 3. Ahora nos va a dar el ejemplo. Entonces dice esto, si usted puede controlar la lengua, puede controlar todo el cuerpo. Y luego nos va a dar dos ejemplos. Quiero que lo mire. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Que el freno entra en la lengua de un caballo, con ese freno controlan el caballo, entonces el cuerpo grande y fuerte y poderoso del caballo se controla por ese pequeñito freno que está controlando su lengua. Entonces no es casualidad que aún el freno está controlando la lengua y Dios usa este ejemplo como por controlar la lengua del caballo, tú controlas todo el caballo. Entonces está dando este ejemplo. Si usted puede controlar su lengua, usted tiene la fuerza. Entonces, la fuerza requerida para controlar su lengua es la fuerza requerida para controlar cualquier parte de su cuerpo. Puede controlar todo su cuerpo. Miren versículo 4. Da otro ejemplo. Mirad también las naves. Aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Dice también una nave que toma un barco enorme y atrás tiene un pequeño timón que se va moviendo y ese pequeño timón va navegando todo el barco en contra de vientos, en contra de olas. Ese pequeño timón tiene la capacidad de controlar todo el barco. Entonces, ningún caballo llega voluntariamente a querer correr, a querer trabajar, pero cuando le ponen ese freno, controla la naturaleza salvaje o floja del caballo y pueden dirigir el caballo con un freno en la boca. Una nave, tú la pones en el mar, con olas, con viento, va a caer donde cae. Pero tú puedes ponerle un timón y con ese pequeño timón puedes controlar toda la nave. Si se fijó, el freno tiene quien lo controle, el jinete, el que lo monta. El timón tiene quien le controle. Ahí dice en el versículo 4, el que las gobierna quiere. Entonces hay alguien gobernando el timón, hay alguien gobernando el freno, y porque gobiernas el freno y porque gobiernas el timón, entonces, ¿qué hace? Puedes dirigir toda la nave. El énfasis vuelve a ser el corazón. El jinete es el corazón. El capitán del barco es el corazón. Agárrelo. El corazón controla mi lengua. Y si mi corazón es tan maduro y tan puro y tan espiritual para controlar mi lengua, eso es buena noticia porque significa que el corazón es tan maduro que si puede controlar esta lengua, puede controlar todo mi cuerpo. Uno de las últimas señas de madurez
es el poder controlar nuestra lengua. Es una de las áreas donde algunos de los que quizás tenemos más conocimiento bíblico y más espiritualidad para servir al Señor, todavía tenemos batallas, es en nuestra lengua. Entonces deberíamos de controlar nuestro corazón y madurar en el corazón para controlar la lengua. La lengua controlada o la lengua domada es capaz de controlar todo el cuerpo. Por eso dice versículo 5, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Así como la lengua es chiquita, puede hacer grandes cosas. Entonces, ¿cómo está usando usted su lengua? ¿La está usando para animar al hermano que faltó el domingo o está hablando mal de él porque no llegó? ¿Está usándola para compartir el evangelio o la está usando para criticar a alguien en su iglesia? ¿La está usando para animar a su pastor o la está usando para criticar algo que no le gustó? ¿Está usando para enseñar la palabra de Dios o está usando para hablar de todas las otras cosas que algún día no van a importar para nada? ¿Cómo está usando su lengua? Nuestro corazón controla nuestra lengua y si nuestro corazón ha madurado al punto de controlar nuestra lengua, entonces es suficiente maduro para controlar todo nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que el Señor quiere? No quiere que nada más controlemos nuestra lengua, quiere que controlemos nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. ¿Y cómo puedo controlar tantas cosas? Con controlando una cosa, el corazón. Madurez genuina es en el interior. Hermanos, hemos fracasado muchas veces en enfocarnos tanto en lo exterior y lo que hacemos, que no nos enfocamos en lo que somos. Y si soy el hombre que yo debo de ser, yo voy a hablar lo que debo de hablar, yo voy a ver lo que debo de ver, yo voy a oír lo que debo de oír, yo voy a hacer lo que debo de hacer, porque el corazón está enamorado de Dios, ama al prójimo, quiere servir al Señor y hay un control en mi vida porque mi corazón ha madurado. Que Dios nos ayude, vamos a seguir en el libro de Santiago hablando de la lengua, que nos pueda seguir ayudando y trate en este día, mañana, hoy, los próximos días, de ser un poco más consciente de cómo usa su lengua y reconozca que su lengua representa su corazón y revela la condición espiritual de su corazón. Dios nos ayude, Dios les bendiga, pasen un bonito día.